Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Se abre la primera sinagoga construida en el mundo árabe. Emiratos Árabes inaugura Casa de la Familia Abrámica. Es un centro interreligioso y este centro tiene sinagoga, iglesia y mezquita con el objeto de promover la convivencia interreligiosa en la nación musulmana. Y para los que estudiamos la profecía bíblica, todo esto no es casualidad, que en este tiempo final del tiempo de gracia se esté inaugurando este centro interreligioso que está impulsando el ecumenismo, que va unificando las religiones para preparar la religión mundial, la religión universal para la semana 70, donde diferentes líderes de estas religiones por años han ido adentrándose en la formación de este movimiento ecuménico, de donde la Biblia nos dice que saldrá el líder religioso, que será el falso profeta, que encabezará la religión mundial, que existirá en la semana 70 y el periodo de la gran tribulación, de lo que nos advierte Apocalipsis capítulo 13 versículo 12. Y ejerce la segunda bestia, el falso profeta, toda la autoridad de la primera bestia, del anticristo, en presencia de ella. Y escuche, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Todos estos temas los hemos tratado anteriormente y les exhorto a ver nuestros videos en nuestro canal en YouTube, Raúl Sarmiento, este tema del falso profeta, de este líder religioso, para que usted pueda ver más ampliamente y también poder comprender el tema de las dos bestias, el anticristo y el falso profeta. ¿Por qué la violencia entre Israel y los palestinos se encuentra en un punto crítico que hace temer la explosión de una tercera intifada? Y esto se debe exactamente por el constante intercambio de ataques enviados desde Gaza a Israel por los grupos terroristas Hamas, Yihad Islámica, y que obviamente Israel se tiene que defender ante este peligro de estos grupos terroristas que atacan a su población civil. Y después viene la respuesta de Israel, atacando a los terroristas en Gaza. Y esto ha ido calentando el Medio Oriente, que está reagrupando a todos los enemigos de Israel para lo que nos advierte la palabra de Dios, la guerra del Salmo 83. Y como este tema ya lo hemos tratado, les exhorto a ver los links que vamos a dejar en la sección de comentarios en este video en relación a las guerras del fin, para que nos demos cuenta por qué tenemos que estar preparados ya, porque el glorioso evento del arrebatamiento ya puede ocurrir en cualquier momento. Países que van a desaparecer según la ONU. La elevación de las aguas marinas amenazan vidas, comunidades en todas las costas, por todo el mundo, donde desaparecerían países enteros, advirtió el secretario general de las Naciones Unidas.
donde explican que países enteros podrían desaparecer para siempre con el aumento del nivel del mar. De esto nos los advierte la palabra de Dios con miles de años antes, que esto va a suceder porque está escrito y profetizado en Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 y Apocalipsis capítulo 16, versículo 20, donde nos dice y advierte: toda isla huyó, desapareció. Y en esas islas hay varios países que van a desaparecer. Y esta es una razón más, con base bíblica, el por qué el arrebatamiento es antes de los juicios de la semana 70, cuando van a desaparecer todas las islas. ¿Por qué? Porque para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 16 al 18. Y en estas islas hay muchos cristianos que están esperando a nuestro Señor Jesús. Así de claro. Ahora, por favor, si me ponen nuevamente Apocalipsis capítulo 16, versículo 20, donde nos dice: y los montes no fueron hallados. Y aquí nos damos cuenta que no solamente van a desaparecer las islas en el mundo entero, también va a cambiar la orografía de la tierra, al no ser hallados los montes. Por eso también se está incrementando los terremotos actualmente, como lo mencionamos en el programa pasado, placas y fallas que activaron las profecías del fin, y que les exhorto a verlo por la cadena de efectos que trajo en las placas tectónicas el terremoto ocurrido en Turquía y Siria el pasado 6 de febrero, donde la misma ONU está hablando que la devastación causada por el terremoto en Turquía y Siria es de dimensiones apocalípticas. Y en ese programa hablamos cómo también esta señal nos indica que el arrebatamiento está cerca, exactamente por lo ocurrido con esas dimensiones apocalípticas que están informando, que están activando aún más las placas y fallas para el muy próximo evento que ocurrirá en el escenario profético final, y donde científicos, geólogos lo están confirmando. ¿Cómo lo explicamos? Con las bases bíblicas, y donde también científicos están dando la alerta ya. Y todo esto alineándose para los eventos proféticos finales al mundo entero. El que tenga oído, oiga. Y ante este tiempo peligroso que nos ha tocado vivir, es una alerta y una advertencia lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, donde debemos de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ante estos tiempos peligrosos que se viven ya, la única forma de ser bendecidos, tener fortaleza y una fuente de esperanza para salvación para nuestras vidas, está solo en la palabra de Dios. No hay otro recurso o medio como obtenerlo, porque la Biblia lo tiene escrito y profetizado el escenario profético final, donde está caminando exactamente como lo tiene descrito. Y hoy, ante este panorama de tiempos peligrosos, es hora de caminar y de vivir conforme a lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia, con atención, con cuidado, cómo andas, cómo caminas, cómo vives, cómo te comportas, no como necios, sino como sabios, como inteligentes. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y si los días son malos, caminemos conforme a la palabra de Dios y no conforme al razonamiento o palabra de hombre. Y hoy en estos tiempos peligrosos, donde los días son cada vez más malos, el peligro es para muchos supuestos discípulos de Cristo que aún no han comprendido el tiempo que nos ha tocado vivir, que son ya los tiempos peligrosos,
Y para sobrevivir estos tiempos debemos alimentarnos espiritualmente conforme a lo que dice la palabra de Dios, para ser edificados, fortalecidos y escuche, para mantener su salvación. Porque si su alimentación está bajo conjeturas, suposiciones, con palabras motivadoras o razonamientos de hombre, usted está en una grave anemia espiritual. Y lo más seguro es que ya está en fase terminal, porque usted no ha escuchado lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Y aquí está la alerta, en el cual también perseveráis. Versículo 2. ¿Por qué tenemos que perseverar en lo que viene en la palabra de Dios? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis, es en vano, es en vano. Si tienen, por favor, este versículo en otra versión de la Biblia, para poder ver cómo lo traducen otras versiones y que con otras palabras podamos comprender mejor lo que nos dice. Gracias. Aquí tenemos la versión del Nuevo Testamento de Arcas Fernández. Y por él, por el Evangelio, las buenas nuevas, que estáis en camino de salvación. Y aquí viene la condición. Si es que lo conserváis tal como yo os lo anuncié, de lo contrario, si no lo conservamos, entonces se habrá echado a perder vuestra fe. Y aquí esta advertencia se vuelve un problema muy serio. ¿Por qué? Porque si usted ha perdido la fe, entonces se habrá echado a perder vuestra fe por esas pláticas o predicaciones que ha escuchado que no son bajo la palabra de Dios, sino bajo razonamientos o análisis humanos, acompañada de palabras muy motivadoras, que hablan de Dios, pero a través de muchas palabrerías dan su mensaje, pero en sí no tienen sustento bíblico, y lo peor es que ni citas bíblicas dan, y no los escriben en los videos o en las predicaciones. Y escuche ahora la alerta. Cuando usted pierde su fe, fuerte advertencia nos da Hebreos capítulo 11 versículo 6, donde nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Se lo repito, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El leer la palabra de Dios le edifica, lo fortalece y va para salvación. En cambio, un mensaje de hombre le echa a perder su fe. Y tal vez a muchos en este momento venga la pregunta: ¿cómo detectar el alimento espiritual que recibe? Llámele a través de prédicas, mensajes de libros o videos, pues para verificar si es nutritivo, que le edifica para su vida y para salvación. Para ello es necesario tener el discernimiento espiritual. Y este discernimiento espiritual solo se adquiere y se logra leyendo la palabra de Dios. Es solo así como se puede obtener. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le va a redarguir si es verdad o no es verdad conforme a la palabra de Dios. Y aquí está el peligro: no darse cuenta cómo está alimentándose espiritualmente, si con palabra buena, la palabra de Dios, o con mensajes o alimentos chatarra, mensajes que contienen excesos de calorías que van a afectar su salud, porque solamente está escuchando palabras infladas que le endulzan sus oídos, pero no le nutren, no lo edifican y menos lo llevan para salvación. Y esto se debe por no atender y no leer la recomendación que nos da Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, donde nos dice y nos exhorta
que estemos buscando y deseando, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y escuche, para que por ella crezcáis para salvación. Se lo repito, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, analizando bajo la palabra de Dios lo importante y vital de buscar el alimento sólido, que solamente lo podemos encontrar bajo la palabra de Dios, para no estar anémicos, débiles, y así evitar esos falsos alimentos, chatarra. Nos alerta también Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que en este periodo final del tiempo de gracia, que son los postreros tiempos que vivimos ya, algunos se van a apostatar de la fe, se van a apartar. Y esta apostasía va a ser porque muchos van a estar escuchando a espíritus engañadores, predicaciones, mensajes de libros o videos bajo engaños, y muchos influenciados ya por doctrinas de demonios. Y bueno, pues aquí ahora sí el que tenga oído oiga, porque esta apostasía se está incrementando ahora en este tiempo final. Y aquí es cuando comprendemos, los que leemos la palabra de Dios, nos dice y advierte en Lucas capítulo 12, versículo 32, el por qué somos una manada pequeña, que nuestro Padre Eterno le ha placido darnos el reino. Y es por eso que en el arrebatamiento solo será para una pequeña manada, para un pequeño grupo. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 11, versículo 5 nos lo deja muy claro, que por la fe Enoc fue traspuesto, fue arrebatado para no ver muerte, y no fue hallado. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y cuando a usted le quitan el creer en el arrebatamiento, el no tener fe en ese evento glorioso, bueno, la palabra nos los deja muy claro, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que es imposible agradar a Dios, y no entendió que es para galardonar de los que le buscan, que es para galardonar de los que le buscan. Y cuando vemos que cada día que pasa hay más problemas, hay más peligros y este mundo se pone cada vez más difícil, pues hay más necesidades, más riesgos, y es cuando debemos recordar cómo empieza Lucas capítulo 12 versículo 32. No temas, se lo repito, no temas, manada pequeña, porque los tiempos peligrosos en los que ya vivimos estarán agudizando aún más por los dolores de parto que ya están en su etapa final con fuertes contracciones, como dice Romanos capítulo 8, versículo 22. Y es cuando también la palabra de Dios nos recuerda a la pequeña manada que no temamos. ¿Por qué? Porque Tito capítulo 2, versículo 13 nos dice que aguardemos, que esperemos la esperanza bienaventurada, la esperanza bendita, que es el arrebatamiento. Ahora, una forma clara y contundente de apartarlos de la fe es cuando usted escucha y le dicen que no existe el evento del arrebatamiento, cuando está escrito y profetizado en la palabra de Dios, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Y aquí vamos a contestar a todos los mensajes que amablemente nos han mandado, donde nos preguntan: ¿por qué dicen algunos predicadores que sí hay arrebatamiento y otros dicen que no hay arrebatamiento? Pónganse de acuerdo. ¿A quién creerles? Le contesto con todo amor en nuestro Señor Jesucristo. Hay que hacer caso y creer a lo que dice la palabra de Dios, no lo que diga el hombre. Y para ello se necesita escudriñar, leer la palabra de Dios, y también a las personas que escucha que pongan las bases bíblicas, los versículos, para que usted los verifique, para saber si lo que están diciendo es como está escrito.
Y otros mensajes que recibimos nos dicen, porque si no hay arrebatamiento, todo esto se está poniendo muy difícil, estamos entrando en situaciones de angustia, de pánico, y entonces, ¿dónde están las buenas nuevas? ¿Dónde está la esperanza de la palabra de Dios? Aquí, con todo respeto, les contesto, nosotros como creemos en el arrebatamiento, tenemos una esperanza. La pregunta debería ser para ellos, los que no creen en el arrebatamiento y piensan vivir la semana 70 y el periodo de la gran tribulación aquí en la tierra. No para los que creemos en el arrebatamiento, que ya estaremos en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo antes que se abran los primeros juicios, el primer sello, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Que ahí ya estaremos cantando un cántico nuevo en su reino celestial, donde vamos a estar diciendo que Él es el digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fue inmolado por nosotros, fue sacrificado por nosotros, y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y los únicos que han sido redimidos son los seres humanos que han recibido a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador. Aquí nos está hablando de seres celestiales. Así es, declara la palabra de Dios. Y ahora, todos los que estamos en este momento en el planeta Tierra, estamos viviendo con todos los problemas que pasan en el mundo entero. Cada vez más se agudiza el desempleo, la inflación, la crisis alimentaria. Va de mal en peor. Tan es así que la ONU da la alerta. 345 millones de personas se encaminan a morir de hambre. Pero la palabra de Dios nos levanta, nos fortalece, nos da la esperanza que el glorioso evento del arrebatamiento se acerca. Porque para los que esperamos el arrebatamiento, sabemos que se necesitan salvos vivos. Y por eso el arrebatamiento tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque después del arrebatamiento y que pase un tiempo, se abrirá el primer sello de juicio aquí en la tierra. Y para los que estén en la tierra, después del arrebatamiento, escuche y ponga atención, ya no habrá salvos vivos, así como lo está escuchando. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 6 del versículo 9 al 11 nos lo dice claramente. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Pasémonos directos al versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Si hemos leído correctamente la palabra de Dios, nos damos cuenta que solamente habrá salvos que han muerto. Ya no hay salvos vivos. Ahora, quiero puntualizar que el arrebatamiento no es un evento nuevo, ya ha ocurrido anteriormente, y el arrebatamiento no es la segunda venida. En el arrebatamiento, en griego, se escribe harpazo, y la segunda venida se escribe parusía, epifanía. Son palabras muy diferentes para caer en el error de confundirlos como el mismo evento. El primer arrebatamiento fue con Enoc. Así nos los dice Génesis capítulo 5, versículo 24. Enoc se lo llevó Dios, desapareció. El segundo arrebatamiento fue con Elías, segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11, cuando Elías iba hablando con Eliseo, y un carro de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y también el arrebatamiento, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Así nos los dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Ahí nos dice que su Hijo
fue arrebatado para Dios y para su trono. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y también así nos lo dice Hechos capítulo 1 versículo 9. Estando nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, Él, nuestro Señor Jesús, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esa nube que también nosotros los que estamos en Cristo estamos esperando, que es el arrebatamiento. Gloria a Dios por esta bendita esperanza. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo. Usted decide si se prepara. Usted decide si cree en el arrebatamiento. Y para tener esa certeza, tiene que leer la palabra de Dios, porque el tiempo de gracia se está acabando y a algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de Dios por medio de su perdón. Ahora sí, el que tenga oído, oiga y póngalo en práctica. Es tiempo de estar intercediendo y orando por su familia, amistades y por todas las personas que Dios ha puesto en su camino. Si lo va a hacer, hágalo hoy, porque mañana puede ser tarde. No se les olvide dejar su comentario, su oración por todas las personas que vean este video. Y así todas las bendiciones de todas las personas que lo hagan también lo alcancen a usted y a su familia. Que Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice en grande manera. Y también es tiempo de orar e interceder por la nación de Israel, como nos lo dice el Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Y Génesis 12:3, que nos dice que el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. La voz de alerta se ha dado a tiempo, y ponga mucha atención. Para los que esperamos el arrebatamiento, debemos de estar ya en alerta máxima, porque puede suceder en cualquier momento, a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Las señales están ya cumplidas. Debemos de estar ya, como nos lo dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa decimos: ven, Señor Jesús, y llévanos, amado Señor Jesús, contigo. Le pido de favor que comparta este video por lo urgente de dar la voz de alerta, como nos lo dice y nos manda 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Oramos porque Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice llevando su santa y bendita palabra. El tiempo de gracia se acaba y es tiempo de buscar de su misericordia y de su perdón. Vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia, de su perdón, y que nuestro corazón lo prepare para el día glorioso del arrebatamiento. Primero, dejando esas falsas doctrinas que le confunden y lo alejan del arrebatamiento, diciéndole que no existe arrebatamiento. Ahí le quitaron, le cortaron esa bendita esperanza. No permita que nadie le robe su corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante ti pidiéndonos perdones de todas nuestras faltas. Dice tu palabra en 1 de Juan capítulo 1, del versículo 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Te confesamos, Padre, que somos pecadores y que necesitamos cambiar y estar en santidad para poder verte. Ayúdanos, Padre. Pedimos nos des el dominio propio. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para alcanzar esa santidad que tú nos pides. También te pedimos, Padre, que en tu misericordia nos guardes y sigas poniendo ese anhelo y deseo de estar ya en tu presencia.
Quiero ser como las vírgenes prudentes, Señor, llenos de tu Santo Espíritu para podernos ir contigo a las bodas del Cordero. Gracias, Padre, te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aquellas personas que aún no han confesado a nuestro Señor Jesús, también me dirijo a ustedes y hoy puede recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón, confesándolo con la boca y creyéndolo en el corazón para ser salvos, como dice Romanos 10, versículo 9 y 10. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermosa promesa, y hoy usted puede ser hijo de Dios si confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador. Repita después de mí y diga: Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón porque soy un pecador y vengo ante ti suplicando limpies todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y el día de hoy me rindo a ti. Con mi boca te confieso, también lo creo en mi corazón, que tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ti, Señor, para que el día glorioso del arrebatamiento esté en esa pequeña manada, en ese grupo que tú vienes, que te esperan en santidad, y me lleves contigo a vivir eternamente a esas moradas celestiales que fuiste a preparar para nosotros, como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Yo quiero estar en esa ciudadanía que tú nos prometes, que es nuestra ciudadanía en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Quiero estar contigo por la eternidad, mi Señor Jesús. Ayúdame, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Te lo pido y te lo ruego, Padre eterno, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Quiero dar gracias a Dios por todas las estaciones de radio que transmiten este programa, se enlazan o que posteriormente están retransmitiendo para todos sus radioescuchas. Muchísimas gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor.